Hola, buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta clase gratuita, a este webinar que titulé ¿Cómo enseñar matemática en el nivel primario desde el enfoque constructivista? Muy bienvenida, agradezco mucho tu interés en esta propuesta y espero de corazón que esta clase realmente te sirva. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? En esta clase te voy a dar pautas básicas para que entiendas cómo trabajar desde este enfoque con tus alumnos o estudiantes, ¿sí? Te voy a contar algunas cuestiones centrales del enfoque constructivista a partir de algunos contenidos escolares y algunos contenidos que trabajamos en el nivel primario durante toda la escuela, ¿sí? A lo largo de los 6 o 7 grados, dependiendo del lugar del país en el que estés, que son sistema de numeración, cálculo mental y operaciones de resta con dificultad y división, ¿sí? Entonces, también vamos a pensar algunas cuestiones que vuelven necesario incorporar momentos de reflexión con los alumnos en el aula, ¿sí? No es solamente hacer, sino que hay momentos en los que tenemos que discutir, pensar, tomar nota de algunas cuestiones centrales, de conclusiones a las que llegamos, aunque sean conclusiones parciales, ¿no? Que no son del todo correctas, ni aplican a todos los contenidos, pero aún así es importante que momentáneamente las tomemos como conocimientos importantes sobre los cuales apoyarnos para construir otros, ¿sí? Pero antes de empezar con la clase te voy a contar un poquito sobre mí, te voy a contar quién soy. ¿Sí? Mi nombre es Daniela Balonas, soy maestra de nivel primario y me encanta la didáctica de matemáticas. Trabajé un montón de tiempo durante alrededor de 17 años en colegios, en los que pude ver las dificultades que tanto mamás como papás, hay que decirlo, sobre todo mamás, no porque los padres no tengan dificultades, sino porque realmente participan bastante menos del acompañamiento en las tareas y escolares, pero costaba mucho que pudieran acompañar a sus hijos con las tareas del colegio, ¿no? Lo que pasaba básicamente era que los chicos llegaban con algún bache, con algo que no habían entendido, pedían ayuda en casa, pero en casa no los podían ayudar, ¿no? La famosa frase "mi maestra lo enseña distinto", hacía que empiecen a pelear y que no pudieran resolver nada, ¿sí? Eso fue como el puntapié inicial para abrir una cuenta en ese momento, por el año 2018 en Facebook, para acompañar a familias, ¿sí? Familias con niños cursando algún grado de la escuela primaria, para acompañarlos mientras estudiaban para las pruebas o hacían las tareas en casa, ¿sí? Y como dije antes, la dificultad más grande era entender cómo se enseña ahora, porque la didáctica cambió mucho. Y algo clave que todos me decían es: no entiendo cómo hacen ahora la cuenta de dividir, ¿por qué la hacen tan larga? ¿Por qué la hacen tan complicada? ¿Sí? Pero esa era una representación de casi todos los contenidos, ¿no? Hoy realmente los contenidos matemáticos se trabajan de una manera muy distinta a por ahí como lo aprendimos nosotros cuando íbamos al colegio, y me refiero a nosotros, a cualquier persona de más de 30 años, y si se quiere en algunos casos más joven también. A pesar de que en principio yo le hablaba a personas no docentes, ¿no? A mamás y a papás o a cualquier adulto que no tuviera formación docente y que tuviera que ayudar a niños en edad escolar primaria, empezaron a llegar maestras y sobre todo estudiantes del profesorado que tenían prácticamente las mismas dificultades que esas mamás y papás. No entendían cómo se trabaja ahora la matemática, ¿no? Tenían, la apoyatura que tenían era la escuela tradicional, y la verdad que les costaba bastante entender cómo se enseña ahora matemáticas. Es por eso que ahora, además de acompañar, sigo acompañando familias desde el 2018, pero ahora también trabajo con docentes y estudiantes del profesorado, ¿sí? Obviamente con propuestas diferentes, porque no es lo mismo el trabajo que tiene que hacer un docente que lo que hacen las familias, ¿sí? A las familias simplemente les enseño los contenidos,
desde el enfoque constructivista, pero con los docentes el trabajo debe ser más profundo, porque un docente tiene que pensar otras cosas. Por supuesto que tiene que manejar los contenidos y tiene que poder resolver ejercicios y saber cómo hacerlos, obviamente porque lo que el docente no sabe, el chico no lo aprende, ¿sí? Entonces, también trabajamos desde plantearnos objetivos con los grupos, ¿no? Con los que nos toca trabajar durante todo el año, valga la redundancia, diversificar el trabajo en el aula, porque no es lo mismo todo en un grupo de 30, todos los chicos no tienen el mismo nivel y hay que acompañar a todos, y a los que avanzan más rápido, a los que avanzan más lento. Seleccionar materiales acordes al enfoque y acordes a las necesidades de cada grupo. Pensar intervenciones posibles, ¿sí? El trabajo central del docente son las intervenciones, no tanto escribir secuencias, no tanto la cosa ¿sí? más macro, sí, para secuencias hay un montón de secuencias didácticas escritas por especialistas circulando por internet que son buenas y que además son gratuitas, y es que solo te las tenés que descargar en tu computadora o en tu celular y nada más. ¿Sí? El trabajo central del docente es la intervención. ¿Cómo vamos a intervenir para guiar a nuestros grupos para que avancen y aprendan matemáticas? Otro rol importante del docente es socializar esos saberes, ¿no? Si algún chico pudo construir una manera de resolver algo que sea realmente valiosa, interesante, la tenemos que compartir con los demás para que los demás también se la puedan apropiar, ¿no? Tenemos que diseñar evaluaciones, bueno, completar boletines, etcétera, evaluar en todo sentido, y un montón de tareas más que los padres, obviamente, que acompañan niños, no tienen. Sobre todo eso, trabajamos también en matemática donde y cuando puedas. Sí, es un trabajo mucho más integral el que tiene que hacer un docente y mucho más complejo y profundo que el que hace una mamá o un papá, cuando ayuda a sus hijos a hacer una tarea o a estudiar para las pruebas. Entonces, a través de diferentes propuestas, nos encontramos, ¿sí? Para aprender matemática desde el enfoque constructivista y reflexionamos sobre los temas que nos tocan a diario, que son muchos y muy complejos. Eso es lo que hacemos en matemática donde y cuando quieras. Ahora, si estás viendo este video o esta clase, mejor dicho, es para vos, sí. Recién te recibís y sabés que no tenés una base sólida en matemática. Como dije recién, lo que vos no sepas no lo vas a poder transmitir a tus alumnos. Así que es importante que tu base en matemáticas sea sólida, que si sabés que no entendés mucho, te pongas a resolver ejercicios, ¿sí? A resolver ejercicios, a hacer actividades, cosa de que puedas subir tu nivel en matemáticas. Por ahí también estás estudiando en el profesorado y te cuesta, ¿sí? Muchos de los docentes que recién se reciben, que se recibieron en pandemia, o que incluso están estudiando en el profesorado hoy, les cuesta aprobar matemática. ¿Y qué pasa? Tienen la base de la escuela, entonces tienen la base del enfoque tradicional, pero tienen que aprobarla con el enfoque constructivista. Además de que por ahí en muchos profesorados se enseña poco o nada, ¿no? Entonces lo tenés que suplir por otro lado. O por ahí sos docente hace tiempo, pero no te tocó enseñar matemáticas, te tocó enseñar prácticas del lenguaje, o te tocaron las otras áreas, ¿no? Como sociales o naturales, pero no enseñaste matemática y no estás muy en tema de cómo se enseña matemática actualmente. Entonces, esta clase es para vos si estás en alguna de estas situaciones, ¿no? Vamos a hacer algo más bien inicial, ¿sí? Si sos un experto en didáctica matemática, por ahí esta clase te queda un poco chica. Si necesitas conocer sobre el enfoque y cómo resolver actividades y ejercicios, esta clase es para vos. Así que te doy la bienvenida. ¿Sí? Tenés que aprender más matemática, como dije antes, y por ahí algunos contenidos como cálculo mental que antes no se enseñaba en la escuela primaria, porque no se iba más al algoritmo. Aún los algoritmos se enseñan de manera diferente, porque hay un proceso de reflexión que antes no se enseñaba. Si no tenés mucha idea de lo que es una puesta en común, ¿sí? Son cosas propias del enfoque constructivista, esta también es una clase para vos. O si te
cuesta guiar a los grupos, si el nivel de los grupos post-pandemia es medio bajo o más bajo de lo habitual y necesitas elevarlo, o si no sabes cómo abordar la diversidad, esta clase también es para vos. Así que nuevamente te doy la bienvenida. Entonces ahora sí vamos a empezar con la clase propiamente dicha. ¿Sí? En primer lugar, quiero que analicemos algunas diferencias entre los enfoques constructivista y tradicional en el cuadro de esta página. Entonces, ¿qué pasa? En el enfoque tradicional, básicamente, el docente es el que sabe, ¿sí? Y el alumno va a aprender a la escuela porque no sabe nada, o por lo menos no se toman los saberes que trae de afuera. Entonces, es el docente el que sabe y es el docente el que enseña. En tanto que el enfoque constructivista no está centrado en el docente, está centrado en el alumno, en el estudiante, lo ve, lo concibe como una persona capaz de producir conocimiento, que tiene saberes previos, que los va a usar como base para construir lo nuevo o para comprender lo nuevo que aprende en la escuela. ¿Sí? El docente, como es el único que sabe, enseña, y una vez que enseña, se supone que el alumno tuvo que haber aprendido. Es un estímulo-respuesta. Si yo te enseñé el número 2, vos tenés que poder reconocer el número 2. Si te enseñé el número 10, tenés que poder reconocer el número 10. Si te dije que 4 más 5 es 9, tenés que saber que 4 más 5 es 9. No, digamos, no pasaría nada, no hay nada, o entiende que no hay nada, o por lo menos no lo piensa, ¿no? Entre lo que el docente enseña y lo que el chico recibe, o cómo recibe lo que enseña, o el contexto, o lo que fuere, ¿sí? Desde el enfoque constructivista, el docente tiene infinidad de tareas. Es mentira que el docente no hace nada, que le da alguna cosa y después el chico hace todo, sino que el docente tiene infinidad de tareas, ¿sí? Y además entendemos que de lo que se dio, por supuesto que hay una relación entre lo que enseñamos y los chicos aprenden, porque por eso estamos hablando de didáctica acá, ¿no? Si creyéramos que no incide en nada el aprendizaje de los chicos a partir de lo que hacemos en el aula, no haríamos nada, y hacemos mucho. Por supuesto que hay relación, pero no al punto de estímulo-respuesta. Entendemos que más allá de que se hayan trabajado ciertos contenidos en el aula, pueden haber niños que no los hayan incorporado totalmente, ¿sí? Por eso no se aprende de una vez y para siempre, sino que se aborda el mismo contenido desde muchos lugares y de diferentes maneras. ¿Sí? El docente más bien acompaña, guía, promueve reflexiones, ¿sí? Guía discusiones, pero no es el que dice, enseña esto es así y el otro repite. No. Por eso se parte de preguntas, ¿no? El trabajo se promueve a partir de diferentes preguntas. Preguntas puede ser un problema matemático, puede ser un cálculo, puede ser una situación, cual sea, ¿sí? En tanto que en el enfoque tradicional se parte de la explicación del docente, porque es claramente el único que sabe y el único que tiene algo para decir. ¿Qué pasa con el tema de construcción de autonomía? Este enfoque es un enfoque que trabaja mucho en la construcción de autonomía. Todo el tiempo el chico está produciendo conocimiento, está controlando lo que hace. Por supuesto que el docente va a ser el último que diga, ok, esto es correcto o incorrecto, pero al estar pensando y al estar produciendo todo el tiempo, hay una autonomía mayor, porque puede darse cuenta que hay algo que no está bien y lo puede desechar, que puede pensar cosas nuevas. En tanto que en el enfoque tradicional, claramente depende sí o sí del docente para que te diga si está bien o está mal. De vuelta, repito, desde el enfoque constructivista, quien tiene la última palabra es el docente, pero al ser el estudiante, al tener un lugar tan activo, construye mayor autonomía porque puede darse cuenta en mayor niveles si está bien o mal algo que hizo, puede revisarlo. ¿Sí? En tanto que desde el enfoque tradicional no tanto. Otra característica propia del enfoque tradicional son las actividades sueltas, ¿no? Si ustedes recuerdan las carpetas o los cuadernos nuestros de la infancia, teníamos 2 clases de un tema, 3 clases de otro, no había relación entre las propuestas. Desde el enfoque constructivista, el trabajo sí o sí es secuenciado. Y por secuencia entendemos esa relación entre una actividad y la otra. La actividad de hoy depende de la actividad que hicimos
la clase pasada y la tomamos para seguir aprendiendo. El trabajo es más largo, se le dedica más tiempo a un contenido, por eso pareciera que se hace menos, pero también por ahí hay menos registro en la carpeta, ¿no? O en el cuaderno, entonces pareciera que se hace menos, pero no se hace menos, sino que se profundiza mucho más sobre los contenidos. ¿Sí? Desde el enfoque tradicional el aprendizaje es mayormente memorístico y si bien hay cuestiones que desde el enfoque constructivista se aprenden de memoria, pero siempre es después de un proceso de reflexión, ¿sí? Como por ejemplo las tablas de multiplicar o algunos cálculos que necesito saberme para poder pensar otros. El aprendizaje es con sentido, siempre tiene sentido, o por lo menos es lo que intentamos. Las correcciones, tanto de evaluaciones como de los cuadernos o de las tareas, de cualquier cosa que requiera una corrección del docente, tiene que ver con el ida y vuelta, ¿sí? No es te marco todo en rojo lo que está mal y te lo pongo arriba bien, sino tengo una marquita para que vuelvas sobre eso, lo pienses y sí haya una revisión y haya un aprendizaje más, ¿sí? En tanto que todos hemos visto en nuestras carpetas o cuadernos de la primaria e incluso de la secundaria, y vemos que está todo corregido en verde o en el color que sea, y no hay un ida y vuelta. Simplemente es eso, te marca lo que está mal y punto. ¿Sí? Y otro momento muy importante en la idea, en el estudio de matemática, desde el enfoque constructivista, tiene que ver con la puesta en común. Que si bien nosotros no vamos a ahondar hoy en día, hoy en esta clase en esto, es como un punto clave porque tiene que ver, es el lugar, no es una corrección grupal, ¿sí? No es algo de, bueno, lo hice bien, lo hice mal, sino que lo que buscamos sobre todo es socializar formas de resolución para que el resto del grupo se las apropie. ¿Sí? Reflexionar sobre el contenido que estuvimos trabajando. Es mucho más que una corrección grupal. Y desde el enfoque tradicional, realmente no hay nada parecido a eso. ¿Sí? Justamente porque los chicos no tienen tanto para decir, ¿no? El único que tiene para decir es el docente, el saberlo tiene el docente, entonces no hay mucho para discutir. En tanto que desde el enfoque constructivista es clave la puesta en común. Dicho esto, vamos a pasar al sistema de numeración, y si bien en el sistema de numeración, sobre todo en primer grado, se trabajan otras cuestiones como el conteo y como el uso de los números en el contexto social, y el calendario en la calle, en los precios, etc. Hoy nos vamos a centrar en el valor posicional de los números, que es el leitmotiv de toda la escuela primaria en relación a este contenido, ¿no? Que es el sistema de numeración. ¿Qué es el valor posicional? Bueno, es el lugar que ocupa cada cifra dentro del número. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos números de 4 cifras, ¿sí? Pero puede ser de 2, de 3, de 5, de lo que sea. De hecho, una estrategia para abordar la diversidad en el aula es achicar las cifras. Si algún ejercicio cuesta, vos achicás las cifras y lo simplifica mucho. Cuanto más chico sea el número, es más fácil de trabajarlo. ¿Sí? Cuando la cantidad es más grande, se complica. Se complica para operar, se complica para hacer cálculos, se complica para todo. Entonces, una estrategia cuando vos tenés diversidad es trabajar el mismo contenido, el mismo problema, exactamente todo igual, pero cambiás la cantidad de cifras, achicás cantidades. Achicar cantidades simplifica la actividad, que sea un problema, un cálculo, lo que sea. ¿Sí? Esa es una estrategia buenísima para abordar la diversidad que todos tenemos en el aula siempre. Es imposible pensar, o ridículo pensar, que en un aula de 30 pibes todos van a responder igual. No, hay diferentes niveles y nos toca abordarlo. Volviendo al valor posicional, entonces, ¿sí? Como dije recién, el valor posicional es el lugar que ocupa cada cifra dentro del número. Mejor dicho, le da el lugar que ocupa cada cifra dentro del número, le da el valor a cada cifra. Por ejemplo, en este caso, en el 4612, el 6 vale 600. En tanto que en el 6124, el mismo número, el 6, vale 6000. ¿Sí? O lo mismo con el 4, en el 4612, el 4 vale 4000, y en el 6124 el 4 vale 4.
¿sí? El valor lo adquiere, depende del lugar que ocupe dentro del número, ¿sí? Y eso es lo que se va a trabajar a lo largo de toda la escuela primaria. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta que es algo que se construya, que lleva tiempo? Es un conocimiento que lleva tiempo, que quizá para nosotros sea muy simple y lo demos por obvio, pero no es visible si no lo trabajamos en el aula y no lo hacemos visible. Por eso nos puede pasar que cuando hacemos un dictado en un segundo grado y pedimos que escriban el 382, escriben este número, el 300.802. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escribieron, estos chicos presentan lo que se llama una escritura aditiva. ¿Qué es una escritura aditiva? Una escritura aditiva, así funcionan muchos sistemas de numeración. El sistema de numeración egipcio, el sistema de numeración romano, funcionan con escrituras aditivas. Escritura aditiva quiere decir que si yo quiero escribir el 30 en números romanos, escribo 3 veces el 10. Esto es una escritura aditiva. ¿Sí? Estoy adicionando, estoy sumando. ¿Ok? Si quiero escribir el 40 en números egipcios, escribo 4 veces el 10. ¿Sí? Bueno, acá están escuchando 300, escriben el 300, 80, escribo el 80, 2, escribo el 2. Están haciendo una escritura aditiva. ¿Sí? Lo mismo si quiero escribir 235, ¿no? Esta es una escritura aditiva. 235, es lo mismo que escriben acá arriba, 382. ¿Ok? Por eso no es tan obvio esto del valor posicional y lo tenemos que trabajar en el aula. Lo mismo ocurre con una cantidad más chica, ¿no? 45. Lo que hizo el chico fue escuchar el número y escribir todo. El tema es que, ¿sí? Esperen que quiero pasar de página. El tema es que, claro, lo que no tienen claro es que el 382 pertenece a la familia de los cienes y por ende va a tener 3 cifras. ¿Sí? Lo que tienen que aprender a controlar es el valor, es la cantidad de cifras, ¿sí? Porque es la cifra lo que le da el valor, ¿sí? Al número. O que el 45 pertenece a la familia de los 10 y solo tiene 2. Es trabajarlo con las grillas de números, ¿sí? Bueno, lo llevas a la grilla y le decís si este es el cual, busca el 45, o si este es el 40, cuál es el 45, ¿sí? Si este es el 40, o sin llevarlo a la grilla, si este es el número 40, ¿cómo escribís el 45? Tiene que tener solo 2 cifras, ¿sí? Pero siempre lo que tenemos que hacer es controlar las cifras. ¿Y cómo lo podemos hacer? Uno, a través de billetes, ¿no? Entonces, ir al banco, de vuelta, la cantidad de cifras es clave, primero por el grado con el que estás trabajando y segundo por los diferentes niveles que puedes tener dentro de un mismo grado, ¿no? Que en algunos casos puede ser, no sé, en un cuarto grado pues estar trabajando en algunos casos con números de 5 o 6 cifras y en otros por ahí estás con 4 o con 3. Bueno, le vas a ir achicando, agrandando las cantidades en relación al nivel de tus pibes. Y entonces, por ejemplo, con billetes podemos jugar al banco. Vamos a suponer, yo voy a trabajar con las 4 cifras, pero de vuelta, vos lo vas a adecuar a tus grupos. Entonces, por ejemplo, si me tienen que pagar tengo que cobrar un cheque de 5.712 pesos, bueno, ¿con qué billetes voy a trabajar? ¿No? Entonces tiene que darse cuenta que te tiene que dar 5 de 1.000, 7 de 100, 1 de 10, 2 moneditas de 1 peso. Siempre ten en cuenta que los números que no tienen cero intermedios son más fáciles de abordar. Entonces no empecemos con él, por ejemplo, 5.002, porque estos números son más difíciles de abordar que el 5.712, que los números que no tienen cero intermedio. Y los números más fáciles de trabajar son los nudos, ¿sí? Son los que terminan en cero. Por ejemplo, el 5.000. Puede ser que un chico reconozca el 5.000, pero no pueda leer el 5.002, por ejemplo.
¿no? O incluso pueda leer el 10.000 o el 100.000, pero no el 5.002. Los números con ceros intermedios son los más difíciles de trabajar. Entonces, una es esa, trabajar con billetes. Pagame esta cantidad en el cheque. ¿Cómo construimos? Y después eso se lleva al papel, a la hoja. Bueno, fuimos al banco y cobramos estos cheques. ¿Cuántos billetes de cada denominación le dio? Esa es una manera. Otra es con dados, que es más o menos similar. Podemos trabajar con la cantidad de dados que necesitemos, desde 2 cifras con 2 dados, hasta 6 cifras con 6 dados, o 7 cifras con 7 dados, la cantidad que sea. Entonces, cada dado va a representar una cifra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me salieron, vamos a trabajar con 5 dados, ¿no? A mí me salieron estos 5 dados, o sea, números de 5 cifras, y me salió, yo lo voy a poner en números, pero bueno, es con los puntitos en los dados, ¿no? Entonces me salieron estos dados. ¿Cuál es la cantidad más grande, el puntaje más alto que puedo sacar con estos dados? ¿No? Entonces, bueno, este 5 sé que tengo que poner las cantidades más grandes al inicio del número, no al final porque no me conviene. ¿Sí? Un 5 al final va a valer 5 y un 5 en la familia de los 10.000 va a valer 50.000. Entonces a este le voy a dar el 50.000. Perdón por los números en la pizarra más difícil. Al 5 este le voy a dar el 5.000, lo voy a poner en la familia de los miles. Al 4 este lo voy a poner en los 400. Al 3 lo voy a poner en los 10. Y al 1 lo voy a poner en los sueltos, ¿no? Entonces me va a quedar 55.431. ¿Sí? Es parecido a los billetes, nada más que uno elige qué valor le da a cada cifra. Otro juego que podemos hacer, en vez de con dados, entonces tenemos billetes, tenemos dados, otro puede estar con cartas, ¿no? Entonces también tenemos las cartas que querramos. Si son 3 cartas, una vale 100, ¿no? 100 puntos, cada cantidad vale 100 puntos, otro vale 10 y otro vale 1 punto. Entonces yo acá tengo un 4, vale 400, ¿sí? Si yo acá tengo un 8, vale 80. Y si tengo un 5, vale 5. Entonces en total, con estas cartas que saqué, tengo 485 puntos. ¿Sí? Después ustedes pueden poner las reglas que quieran. ¿Quién gana? El que saca más puntaje después de 3 tiradas, por ejemplo. ¿No? Ustedes inventan el juego que quieren, pero lo que tenemos que hacer es esto de trabajar el valor posicional. ¿Sí? El valor posicional. Y si quieren complicarlo un poco, en vez de, por ejemplo, con ceros intermedios, en vez de 8, puede ser un 0, ¿no? Entonces, bueno, sería acá, ya quedaría también en 0. Y me quedaría 405. Y otra que puede ser es poner, por ejemplo, armar citas. Por ejemplo, en vez de 4 puede ser 14. 14 de 100 ya no es 400, sino 1400. ¿No? Incluso no puede ser 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100, 1400. Entonces me quedaría 1405, ¿no? Ya me paso a la familia siguiente, la familia de los miles. Esa es otra actividad que se puede trabajar, ¿sí? Pero siempre el contenido clave, el tema clave es el valor posicional de los números de vuelta, porque no es transparente, ¿sí? No es transparente el valor de cada cifra, ¿sí? Por eso se trabaja, tenemos a lo largo de toda la escuela primaria, ¿sí? Es un contenido que lleva muchos años de construcción. Y también
Hay algunos cálculos mentales que se resuelven a partir del conocimiento sobre el sistema de numeración, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en el 389 y tengo que llegar al 309, ¿sí? Puedo poner el signo o no ponerlo, y ahí lo complico. O sea, puedo hacerlo de 2 pasos o de 1. Si lo hago así, bueno, si yo tengo que llegar del 389 al 309, como el 309 se achica, voy a restar. Entonces, primero tengo que pensar qué signo pongo. Y después, ¿cuánto le resto? ¿Sí? Como me cambia la familia de los dieces, porque el 80 se me convierte en 0, le tengo que sacar 80. Esta es la manera más directa, pero algunos se puede avivar que cambia la familia de los dieces a ir restando de 100 en 100. También es válido. En algún momento vamos a tener que intervenir para restar todo el número junto. Ok, si resté 10, 10, 10, 10, ¿cuánto resté en total? Y tratemos de escribir un solo número. Pero en principio es una estrategia válida también, ¿sí? Ahí está aplicando su saber sobre el sistema de numeración para calcular, para resolver este cálculo. Lo mismo con 4 cifras. Lo que me cambia, la cantidad que me cambia, la cifra que me cambia es la de los 100. Este 7 vale 700, ¿no? Entonces, de vuelta, como el número es más chico, lo voy a restar. Le resto 700. Y acá tenemos 2 pasos porque partimos del mismo número, el 4712, pero llegamos al 4002, o sea, nos cambia la cifra del 700, pero también la de los dieces. Entonces lo que le vamos a restar es 710. También se puede hacer en varios pasos, ¿sí? Pero en algún momento tenemos que poder llegar a hacerlo en un solo paso. Y esto mismo se puede trabajar con la calculadora, ¿no? Si a mí me aparece en el visor de la calculadora el número 502 y sin borrar, tengo que llegar al, del 562 al 502, es lo mismo que hicimos antes en papel, ¿sí? Este 6 vale 60, entonces le tendría que restar 60, o ir de 10 en 10 probando con la calculadora hasta que la cifra del 6, del 60, me llegue a 0, ¿sí? O lo mismo en este caso, bueno, ¿qué pasa? Desaparece este 3, ¿no? En este caso, de un número de 4 cifras paso a uno de 3, desaparece este 3. ¿Cuánto vale este 3? ¿O a qué familia pertenece primero? Lo que tengo que saber sí o sí es a qué familia pertenece. Pertenece a la familia de los miles. Entonces lo puedo restar directamente como 3000, o lo puedo ir restando de 1000 en 1000. Sí, pero siempre se tiene que dar cuenta que pertenece a la familia de los miles. Pero antes de continuar con cálculos mentales, me gustaría trabajar sobre el concepto de cálculo mental. ¿Qué es un cálculo mental? ¿Sí? Y solemos pensar que cálculo mental es aquel que se resuelve con la cabeza sin escribir, que la condición para que sea cálculo mental es que no escribamos, ¿sí? Y no es así, uno se puede apoyar en la escritura para resolver un cálculo mental. Esa no es la cuestión principal. La cuestión principal tiene que ver con estas dos cosas que tenemos en la pantalla. Que elegimos los procedimientos que vamos a usar en función de los números con los que tenemos que trabajar y que controlamos esos procedimientos, ¿sí? Entonces yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero estando en la calle tener que hacer alguna cuenta y escribírsela en forma parada en la mano, ¿sí? Aunque no con virome, sino con lápiz, o sea, en sí no estamos escribiendo nada. Sin embargo, esto es una cuenta parada. Aunque yo no esté escribiendo en un papel, esto es una cuenta parada. No así cuando, aún agarrando lápiz y papel y escribiendo algunas cuestiones, nosotros elegimos los procedimientos que vamos a realizar en función de los números con los que nos vamos a trabajar, cuáles son los procedimientos que más nos convienen, obviamente de los saberes que tenemos. Y cuando nosotros controlamos eso, decimos, ok, esto puede estar bien o no. Entonces, por ejemplo, con un ejemplo sería este. Por ejemplo, tenemos que resolver este cálculo, 63 más 98. Entonces alguien lo resuelve como 60 más 90 más 3 más 8. ¿Sí? ¿En qué saber se apoyó? Se apoyó en que sumamos los dieces, este 6 vale 60 y este 9 vale 90. Sumamos los dieces por un lado
¿sí? 6 más 9 me da 15, y le agrego el 0 de los 10. Y sumamos los sueltos por el otro, ¿sí? Este 3 vale 3 porque está en la familia de los sueltos, y este 8 vale 8 por el mismo motivo. Y me da 11, ¿sí? Y a la vez de vuelta, vuelvo a sumar 10 con 10. 50 más 10 me da 60, más 1, 61. En total me da 161. Eso lo resolví, esa es una resolución correcta posible, pero hay otras. Por ejemplo, la de abajo. Ok, el 98 está cerca del 100, y sumar números redondos es muy fácil. Entonces puedo sumar 60 más 100, 63 más 100, que me da 163, es fácil, y le resto los dos que le sumé de más, porque yo no tenía que sumar 100, tenía que sumar 98. Entonces le resto los dos y llegué al mismo punto. ¿Sí? Para resolver cálculos mentales no hay una única manera de resolverlo, ¿sí? Simplemente me tengo que apoyar en el conocimiento que tengo sobre los cálculos mentales y cuál me sirve mejor para resolver uno u otro cálculo, ¿sí? Esa es la definición de cálculo mental. Tengo que poder elegir los procedimientos. Si en un algoritmo, en la cuenta de suma, de resta, multiplicación y división, no elijo los procedimientos, simplemente sigo paso tras paso. Entonces acá tengo que poder elegir los procedimientos y tengo que poder controlarlos, ¿sí? Es decir, ir chequeando si está bien o no. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los algoritmos son malos? No. ¿O que tienen menos valor? No, no tienen menos valor. ¿O que sabemos menos matemática? Tampoco. En algunos casos van a ser mejor, dependiendo de los números, nos vamos a apoyar en algoritmos. Si yo tengo que hacer la multiplicación 398 por 45, por ahí me convenga el algoritmo, ¿sí? O por ahí no. Voy a ver cuál me sirve más dependiendo de los números con los que estoy trabajando, o con el, no sé, 12.398, ¿sí? Entonces me conviene por ahí hacer el algoritmo directamente, la cuenta parada, y está perfecto, ¿sí? La idea es formar alumnos, estudiantes pensantes que puedan usar la mejor estrategia en cada momento. Ese es el objetivo que tenemos cuando enseñamos matemáticas, ¿sí? O cualquier otra área, pero bueno, a nosotros nos compete la matemática. Seguimos. Otros ejemplos de cálculo son estos, por ejemplo, que se trabajan en la escuela. Bueno, estoy en el 500 y tengo que llegar al 410. De vuelta, si quiero ahorrarles un paso, les pongo el signo. ¿Sí? Acá sería menos y en este sería más. Si no quiero ahorrarlo, lo hago como estaba originalmente. Entonces, de vuelta, tengo que llegar al 410, es decir, son menos de 100 lo que tengo que restar. ¿Sí? Yo me puedo apoyar en que 10 más 90 es 100, ¿sí? Creo que se ve acá, sí, es 100, 100, ¿no? No 160, 100. Bien, entonces como yo sé que de una suma saco dos restas, ¿sí? Las dos restas serían 100 menos 90 da 10, y 100 menos 10 da 90, ¿sí? De una suma saco dos restas, igual que de una multiplicación saco dos divisiones. Eso también está bueno trabajarlo, ¿sí? Porque todos esos saberes que se trabajaron en el aula, que se reflexionaron, que se pensaron, que se discutieron y que se dejaron registrados, son insumos, ¿sí? Después para los chicos para resolver cálculos mentales. Son saberes en los que se apoyan para resolver otros cálculos, ¿sí? Esto da 90. Entonces, si yo le saco 90, ¿sí? Llego al 410. También puedo hacer otra, que es 500 menos 100, ¿sí? Que me da 400, pero como me faltan 10, le agrego los 10, ¿sí? Y llego al 410. Entonces, ¿cuánto saqué? Voy a cambiar de color. Si yo primero saqué 100, pero después le sumé 10, en realidad saqué 90, ¿sí? Entonces, el resultado siempre sería 90. 500 menos 90 da 410. Y lo mismo acá, ¿sí? ¿Cuánto le falta al 70 para llegar al redondo siguiente? Le faltan 30, ¿no?
70 más 30, acá llegué a 300. ¿Cuánto le falta al 300 para llegar al 500? Le faltan 200. Entonces vamos a cambiar de color. Si primero sumé 30, después sumé 200, el resultado es que yo tengo que sumarle 230. ¿Sí? Para esto, en qué saber previo me tengo que apoyar. ¿Sí? En que 7 más 3 es 10, en los números que dan, en las sumas que dan números redondos. 7 más 3 es 10, o que 70, entonces 70 más 30 es igual a 100. ¿Sí? Ven que no resuelvo cálculos, porque sí, resuelvo cálculos apoyándome en saberes que ya tengo construidos de antes. ¿Sí? Por eso es tan importante trabajar tanto los repertorios de cálculo mental en los primeros grados, en primero o segundo grado, porque eso va a ser insumo en ese momento, pero luego en los grados posteriores para resolver otros cálculos más complejos. Voy a borrar acá para que no se me haga un masacote la pizarra, ¿sí? Y ahora tenemos otros, por ejemplo, 1583 más 99, pero lo tengo que resolver como cálculo mental. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Llevar el 99 al 100, porque está muy cerquita del 100, ¿no? Entonces yo sé que 1583 más 100 es fácil porque sumo con la familia de los 100, me va a dar 1683. Oh, perdón, la escritura. Pero a esto, como le resté, le sumé uno de más, le tengo que sacar uno, le tengo que devolver uno de más, ¿sí? El que saqué de más, entonces en total es 1682, ¿sí? Redondeo, en este caso, al número redondo más cercano, y después saco lo que agregué de más. ¿Qué pasaría en este caso? En este caso, en realidad, una manera, bueno, es sumar, ¿no? Cienes con cienes, pero otra, un poco más rápida, es decir, sumar 1000 es más fácil, porque si yo sumo 1000 me da 4670. Y después le devuelvo lo que le saqué de más, que son 100, porque si yo sumé 1000, pero tengo que sumar 900, en realidad le devuelvo 100, y es más fácil, y es 4570. Esta es otra manera, ¿sí? Más allá de la obvia. Entonces, todo de vuelta, repito, y perdón que sea insistente, pero cuanto más repertorio de cálculos los chicos tengan trabajado, y eso depende de nosotros, de cuánto lo hagamos o no lo hagamos, ¿sí? De cuánto lo socialicemos, ¿sí? Y de cuánto dejemos registrados en las paredes del aula, en las carpetas o cuadernos de los chicos, es que ellos se van a ir apropiando o no de diferentes estrategias de cálculo mental. Bien. Estimaciones. Las estimaciones son algo que antes ni por casualidad se hacía, pero que cuando vamos al súper, cuando salimos con plata y tenemos que más o menos calcular cuánto vamos a gastar, hacemos todo el tiempo, ¿no? En nuestro país, con los niveles de inflación que tenemos, es más difícil, pero en general se estima todo el tiempo. Bueno, a ver, estoy llevando esto, esto y esto de la góndola del supermercado. ¿Cuánto voy a gastar en la caja? Más o menos. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí empezamos a redondear números, ¿no? Porque no podemos hacer cuentas tan claras, salvo que lo hagamos con calculadora y sumemos el número concreto, pero eso ya no es una estimación, eso es una suma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo 235 más 185, ¿será mayor o menor que 500? Simplemente me piden eso, más o menos de 500 me da ese resultado. ¿Cómo puedo pensarlo? Bueno, por ejemplo, lo que yo haría es, como el 185 está cerca del 200, puedo decir, bueno, a ver, 235 más 200 es 435. Como yo ni siquiera le estoy sumando 200, sino que le estoy sumando menos, yo ya sé que el resultado va a ser menor a 435, o sea que el resultado va a ser menor a 500. No sé cuánto va a dar, ni me importa, no importa, no es lo que nos preguntan. Hago una aproximación, redondeo una de las cantidades y ya con eso estoy hecha. Con estos números, con eso me alcanza. Bueno, más 200 de 435, así que va a ser un poquito menos de 435. Exactamente no sé, pero es menos de 500. Si yo voy al súper y compro esas dos cosas que me salen
una 235 y la otra 185, sé que con un billete de 500 me tienen que dar vuelta, ¿sí? ¿Qué pasa acá? 567 menos 203. De vuelta, el 203 está muy cerca del 200. Entonces, 567 menos 200 me da 367. ¿Va a ser mayor o menor que 500? Le estoy restando al 500 y pico 200. También va a ser menor que 500. ¿Sí? Esas son estimaciones. Más o menos cuánto me da. Más o menos, no es un número exacto. Y cuando tengo que averiguar más o menos, la mejor estrategia es redondear números. Ir al número redondo más cerca. Porque son los cálculos más fáciles de hacer. Bien, multiplicación por unidad seguida de cero. ¿Por qué lo pongo? Porque después con las divisiones necesitamos sí o sí saber multiplicar por 10, 100, 1000, por 20, 200, 300 y todo eso. ¿Sí? Cuando multiplicamos por 10 agrego un 0, cuando multiplicamos por 100 agrego 2, cuando multiplicamos por 1000 agrego 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué número multiplicado por 10 me da 450? Y va a ser el 45, ¿no? Porque el 45 le agrego un 10 y llegó. ¿Qué número multiplicado por 100 me da 1700? Va a ser el 17. O el 17 le agrego 2 ceros. Sí, igualmente, primero conviene siempre averiguar el resultado, es más fácil que averiguar las otras cantidades, ¿no? La cantidad inicial o la intermedia. Entonces, es más fácil empezar por 45 por 10 cuánto da, 17 por 100 cuánto da, 7 por 1000 cuánto da. Y después pueden hacer esto, pero bueno, lo quería mostrar porque es algo que no es tan obvio. Y una vez que tenemos trabajado esto, agrego un 0 cuando, perdón, agrego un 0 cuando multiplico por 10, agrego 2 ceros cuando multiplico por 100, agrego 3 cuando multiplico por 1000, podemos ir a multiplicación por unidad seguida de ceros, pero con otras cantidades, ¿no? Entonces acá ya tenemos dos pasos. El primero va a ser multiplicar por el número diferente de 0. 4 por 6 me da 24. Y después, el segundo paso es agregar la cantidad de 0. Pero primero tengo que multiplicar por el número que es diferente de 0. ¿Sí? 12 por 3 me da 36. Por eso también acá tengo que tener aceitada la multiplicación. Si los chicos ya no tienen aceitada la multiplicación y este tipo de cálculos, después resolver las divisiones es mucho más difícil. ¿Sí? Es importante tener una base construida para apoyarme para pensar otras cosas. ¿Ok? Eso es importantísimo. 12 por 3 es 36. Y acá le agrego 2 ceros del 300. Me da 3600. 50 por 80, ¿cómo lo pienso? 5 por 4, 5 por 8, perdón, es 40. Y le agrego los 2 ceros de acá. 0 y 0. 4000. Y lo mismo acá. 3 por 7, 21. ¿Y cuántos ceros le agrego? 1, 2, 3. ¿Sí? No es difícil, pero hay que ejercitarlo. Y es más fácil cuando ya se saben las tablas de memoria. Es importante que en algún momento aprendan las tablas de memoria. Acá no trabajamos con la tabla pitagórica, pero también se trabaja mucho los cálculos mentales con la tabla pitagórica. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos acá a este punto, previo a la cuenta de dividir, es importante, muy importante, que sepan las tablas. Que por lo menos tengan una noción de memoria, que no sea todo necesidad de buscar una tabla pitagórica. Muy bien. Antes hicimos estimaciones con sumas y restas, ahora vamos a hacer estimaciones con multiplicaciones. ¿Sí? Antes de pasar a las operaciones. Hay también estimaciones con divisiones, es mucho más complejo, ¿no? Yo hice una mini selección porque, bueno, la clase no puede ser eterna, porque dije, bueno, redondeo y recorto de esta manera, pero hay muchísimo más para trabajar obviamente, ¿no? ¿Cómo haríamos estimaciones con multiplicaciones de vuelta? Yo no tengo que hacer la cuenta, pero ¿cómo hago para saber
¿sí? 400 por 29 da 9.600, 11.600 o 13.600. ¿Cómo hago? Si querés, bueno, parad un poquito el video, pensate algo y después retomalo. Lo que yo haría, como hicimos antes, es redondear. El 29 está cerca del 30, ¿no? Y es fácil, 4 por 3 es 12, y a eso le agregamos 3 ceros. O sea, el número va a estar cerca del 12.000 y va a ser un poquito menos de 12.000, porque yo no estoy multiplicando por 30, sino por 29. Entonces el resultado va a ser 11.600. El número que está más cerca de 12.000 entre estos tres es el 11.600. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el ejercicio abajo. En este caso, el 2.490 está muy cerca del 2.500. Y 25 por 3, 2.500 por 3, sabemos que nos da 7.500, porque 25 por 3, 3 veces 25 es 75. 75. Entonces esto nos da 7.500. ¿Cuál es el número más cercano a 7.500? Porque no estamos multiplicando 2.500, sino un poquitito menos, 2.490. Entonces el número más cercano es el 7.470. ¿Sí? Los otros se pasan, porque me tiene que dar menos de 7.500. ¿Sí? Los otros dos ya se pasan. ¿Sí? Sé que es bastante material, pero bueno, y por ahí algunas cosas marean, que después volver a ver esta clase. Ahora vamos a pasar a las operaciones. No, vamos a pasar, sí, a las operaciones, pero vamos a ver algo antes. Cuando tenemos más nociones de cálculo mental, podemos resolver también mejor los algoritmos. Lo dije antes eso, ¿no? Podemos controlarlos mejor porque los hacemos con más conciencia, tenemos más idea sobre los números. Sino que nos pasan? Nos pasan cosas como estas, ¿no? Estos son dos casos que han ocurrido en el aula, no es un invento mío, ¿no? Porque un chico hizo 20 menos 6 y llegó a 26 cuando no pudo pensar que si yo tengo 20 pesos y gasto 6 me va a quedar plata, no me va a quedar más plata. ¿Qué habrá hecho ese niño que llegó al resultado 26 haciendo una resta que es 20 menos 6? Una de las cosas, uno de los versitos que más nos aprendemos cuando estamos trabajando con resta es le pido uno al compañero, ¿no? O resto uno sobre el otro. Como él sabe que a 0 no le puedo sacar 6, ¿qué hizo? En realidad no le pidió al compañero, hizo 6 menos 0, o sea, invirtió el orden, ¿sí? Hizo 6 menos 0. Y 6 menos 0 me da 6. ¿Por qué? Porque aprendió el algoritmo suelto. ¿Sí? Sin previa reflexión, no se aprendió bien el procedimiento, porque siempre es de arriba para abajo. Él o ella no tuvieron en cuenta que se resta de arriba para abajo, y no de abajo para arriba. No es cuando a mí me sirve, sino que es siempre igual. 20 menos 6 es de arriba para abajo, es de derecha a izquierda, ¿sí? De los sueltos o de las unidades en adelante, 10, 100, etcétera, y de arriba para abajo. No tuvo en cuenta eso, ¿sí? ¿Y qué pasó en este caso? ¿Qué hizo? 28 más 34, 71. ¿Por qué? ¿Qué hizo? 8 más 4, 12, pero ¿qué pasó? Puso el 1 que vale 10, porque de 8 más 4 nos da 12, descomponemos, desarmamos, el 1 vale 10 y el 2 vale 2. Entonces, ¿cuál tenía que quedar en la familia de los sueltos? El 2, ¿no? Se llevó un 2 que vale 20. Y lo que hizo fue invertir la cifra. También por falta de conocimiento del valor posicional y reflexión sobre esto. Se acordaba que uno había que llevarlo para, si pongo uno me llevo el otro, pero no se acordaba cuál era cuál. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas cuando no se reflexiona sobre los algoritmos y tampoco hay mucho conocimiento ni del valor posicional ni de cálculo mental, ¿sí? Y los pibes tienen pocas ideas en relación a números. Y por eso tenemos que trabajar todo. Vamos a trabajar con los algoritmos porque son importantes, porque son necesarios y porque en muchos momentos son la mejor opción que podemos tener,
pero también el cálculo mental que nos ayuda es a revisar mejor y a controlar los propios procedimientos mejor, ¿sí? Si encima una maestra corrige la usanza tradicional y le tacha esto y le pone el 2 acá y el 1 acá, y le pone el resultado correcto, ¿no? 8 y 4, 12, 3 y 12, sí, 62, no hay aprendizaje acá, simplemente lo manda a hacerlo de nuevo, no hay aprendizaje acá, el chico no entiende que se equivocó, ¿sí? Esto de última tiene que ser un trabajo de reflexión con todo el grupo en el aula, ¿sí? Sin culpar a nadie, obviamente, en otro grado, en el grado de la tarde me pasó esto, ¿cuál es el error acá? Esto está mal, ¿cuál es el error? ¿Sí? Pero tiene que haber un proceso de reflexión, si no hay reflexión, siguen pasando estas cosas. Ahora sí, vamos a ir a las operaciones, ¿no? Entonces, y ya estamos terminando con esto. Algoritmo de resta con dificultad. ¿Por qué tengo hecho esto? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Este 4000, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen todos estos números? Voy a poner acá una resta. Acá lo que hicimos fue descomponer, ¿no? Entonces, cuando le pedimos el famoso, le pido 1 al compañero y este me queda en 3 y este me queda en 10, vamos a entender un poquito más qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, empezamos, como dijimos antes, de arriba para abajo y de atrás para adelante. 8 menos 2 se puede resolver sin problema, me da 6. 90 menos 20 se puede resolver sin problema, me da 70. ¿Sí? ¿Qué pasa? 0 menos 800 no puede, ¿sí? Y el 4000 no puede prestar 1, ¿sí? Porque no es de la familia de los sueltos, le tiene que dar 1000. Entonces queda en 3000 y este me queda en 1000. Porque de hecho, si a mí me quedara en 10, tampoco podría ser 10 menos 800. 1000 menos 800 sí lo puedo hacer y me queda en 200. Y 3000 menos 3000 queda en 0. ¿Sí? El resultado sería 276. ¿Sí? Si hacemos la cuenta parada sin, digamos, sin tanta acción, sería 8 menos 2 nos da 6, que es este, 9 menos 2 nos da 7, como está en la familia de los 10 vale 70, que es esto. Acá 0 menos 8 no puedo, le quedo 1, 10 menos 8 me da 2, ¿sí? En el mejor de los casos que se hayan aprendido el versito bien, ¿sí? Es un 200, y 3 menos 3 me da 0. ¿Sí? Es que en realidad es lo mismo, nada más que del lado derecho, de este lado donde está descompuesto el número, desarmado el número, lo que tenemos es un proceso de reflexión sobre la resta, ¿sí? Entonces, obviamente, en algún momento se va a mecanizar y van a hacer la resta con dificultad así, pero es importante que pasen por estos procesos y que entiendan qué es lo que decimos cuando decimos le pido 1 al compañero, ¿sí? Le pido 1 al compañero no es transparente porque en general en realidad nunca pedimos 1, porque el único que podría prestar 1 es los sueltos, que es el único número que no presta nada. Prestan todas las familias a partir de los 10, y el 10, el 90 puede prestar 10, los 100 pueden prestar 100, los 1000 pueden prestar 1000, los 10.000 pueden prestar 10.000. Sí, no pueden prestar menos que eso. No pueden prestar otras cifras, porque así funciona la operación. Entonces es importante en algún momento dedicarle un momento de reflexión a eso y a preguntarnos qué estamos prestando cuando pedimos 1 al compañero, ¿no? ¿Qué está haciendo y qué le da el otro cuando le pide 1 al compañero? Eso es importante. Y por último, el gran tema gran, que es el algoritmo extendido de la división, ¿no? En donde, hasta ahora, después vamos a hacer la cuenta tradicional, ¿sí? Pero yo quiero resolver esto. En general suelo ponerlo como en una situación problemática, para aún enseñando la cuenta suelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil de pensar. Si yo tengo 4.986 figuritas repetidas, si las voy a repartir entre mis 12 amigos, entonces, ¿cuántas le puedo dar a cada uno?
de uno en uno es una cantidad muy grande, ¿ves? Podés achicar el número y que sea algo más chico, entonces por ahí se lo pueden representar mejor de otras maneras antes. Pero nosotros lo vamos a hacer con este número. Entonces, si yo le doy 100 a cada uno, 100 figuritas a cada uno, como tengo 12 amigos, ¿ven? Y acá entra la multiplicación por unidad seguida de 0 en juego, voy a necesitar 1200 figuritas. Pero como yo tengo más, voy a buscar de darle más. Voy a buscar un número más cercano al 4900. Yo sé que 12 por 4 es 48. Lo estoy acortando mucho, ¿no? En general los chicos lo hacen en un proceso más largo, pero para que entendamos hacia dónde tenemos que llegar y por qué hacemos el algoritmo extendido y no seguimos enseñándolo como antes, ¿sí? Entonces, 12 por 4 es 48 y le agrego los dos ceros del 400, ¿sí? Entonces yo de una ya le puedo dar 400 figuritas a cada amigo. Voy a sacar de mi pilita 4800 y me van a quedar 6, 8, 186. ¿Sí? No le puedo volver a dar 100 a cada una porque necesito 1200 y yo tengo muchos menos, pero sí le puedo dar 10 a cada una. 12 por 10 es 120. Ya 12 por 20 es 240, ya me paso, porque 12 por 12 es 24. Entonces le doy 10 más a cada uno. Saco 120 y me quedan 66. No le puedo dar 10 a cada uno, pero le puedo dar 5 a cada uno, porque 12 por 5 es 60. Es la mitad de 120. ¿No? Si yo necesito 120 figuritas para darle 10 a cada uno de mis 12 amigos, necesito 60 si le voy a dar la mitad también. Esto es otro cálculo que se trabaja a partir de una cantidad, calculo el doble, la mitad, ¿sí? Entonces saco 60 de la pila y me quedan 6. Acá le doy 5 a cada uno, ¿sí? Y ya no puedo seguir repartiendo, porque tengo 6 figuritas, 12 amigos, no le puedo dar más una a cada uno, me sobran 6 que me quedan a mí. Y en total le di 415 figuritas a cada uno. ¿Sí? Ven que es un ejemplo claro de cómo hago para dividir. ¿Sí? Yo le doy una cantidad de figuritas a cada uno y voy sacando de la pila. A ver si puedo borrar esto sin que se me borre el otro para escribir la comparación. Bien, voy a ir ahora a escribir, vamos a hacerlo con celeste, como la otra, 4986 dividido 12 desde la cuenta común, ¿sí? Que también se compara, y si después alguno se siente más cómoda haciendo, cuando ya se reflexionó, ya se entendió lo que se está haciendo y demás, se puede ir a la cuenta tradicional. El tema es que entiendan, el algoritmo extendido lo que es más transparente también. La cuenta de la división tradicional está muy encriptada, entonces es muy memorístico. Y si no entendemos lo que ocurre adentro, es muy difícil después de controlar lo que hacemos y de darnos cuenta si o no. ¿Qué hago? Tomo el 49, ¿no? Tengo que buscar un número que multiplicado por 12 me dé 49, tiene que ser el número más grande que el divisor, ¿sí? Entonces voy a poner 4. 12 por 4, 48. Puedo hacer la resta, voy a hacer la resta, pero se puede obviar también ese paso y directamente poner el resultado. Me sobra 1, 49 menos 48 es 1. Bajo el 18, ¿qué número multiplicado por 12 me acerca o me da 18? No me puedo pasar, entonces es el 1. 12 por 1 es 16. Saco, resto 12, me sobran 6. Bajo el 6, este es un bajo, ¿no? ¿Qué número
multiplicado por 12, 12 por 5 es 60, menos 60, me quedan 6. No puedo seguir dividiendo porque el resto tiene que ser mayor al divisor, así que ven que llegamos al mismo resultado, y si vemos en el 415, el 4 vale 400, el 1 vale 10 y el 5 vale 5, en realidad es lo mismo. Este 48 es del 4800, porque en realidad este 49 no es un 49, sigue siendo un 4900. Siempre es un 4900. En este número siempre el 4 va a valer 4000, el 9 va a valer 900, entonces siempre es un 4900. ¿Sí? Cuando ya acá le resto 2, en realidad le estoy sacando 120. ¿Sí? 120 a 180, porque este 1 es de la familia de los 100, vale 100, este 8 es de la familia de los 10, vale 80, entonces son 180 menos 120, que vale 60, y después bajo los sueltos, que vale 6. Se entiende que es lo mismo, en realidad, nada más que acá está más claro, está como más, es extendido y es más transparente el proceso que estamos haciendo cuando dividimos, ¿ok? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Es importante que la sepamos nosotros, es importante que lo trabajemos en el aula, las dos cosas. ¿Sí? Bueno, esta clase termina, ¿sí? Acá. Espero que te hayas servido, espero que hayas aprendido un montón. Si quisieras continuar, si quisieras continuar profundizando, seguime que tengo algunas cosas para contarte. Si no querés profundizar más y hasta acá llegaste, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho haber llegado hasta acá, fueron unos cuantos minutos, y nos seguimos viendo en las redes y demás. Si te interesa profundizar, tengo un par de propuestas para hacer, ¿sí? Tenés el ebook, podés comprarte el ebook que se llama Cómo enseñar matemáticas desde el enfoque constructivista, y es un primer acercamiento a estos temas, al enfoque constructivista mucho más profundo de lo que hicimos hoy, al sistema de numeración, al cálculo mental, a problemas y operaciones, al inicio de fracciones y al inicio de números, ¿sí? Es un libro, un ebook que te descargas y te queda para vos siempre, ¿sí? No tiene fecha de vencimiento, nada. Al día de hoy, cuando estoy grabando este video, tiene un precio de 2.800 pesos. Pero te dejo el enlace acá abajo y verás cuánto sale en el momento que veas el video, ¿no? Argentina mediante, y la inflación, seguramente los precios cambian. Así que al día de hoy son 2.800 pesos argentinos, ¿sí? O 10 dólares para la gente de afuera. En el enlace, de vuelta, te dejo todos los enlaces acá abajo del video para que vayas y todo y sepas cómo hacer para comprar. Pero además, si compras hoy, al momento de ver esta clase, tenés un bonus. Además del ebook, tenés un 50% de descuento, un 50% off en alguno de los talleres unitarios que ya están grabados, que también lo podés ver en la página que te comparto, o en el club de lectura, ¿sí? Del momento. ¿Qué es cada cosa? ¿Sí? Te cuento un poco de qué se trata cada cosa. El taller unitario es un taller que tiene un encuentro en vivo por Zoom de alrededor de 2 horas, y después te doy acceso a una plataforma en donde tenés un montón de clases en video para ver durante un mes y actividades para descargarte en PDF para seguir aprendiendo y profundizando. Podés ir a ver también la página que explico todo muy bien, detalladamente, que incluye cada cosa. Y el club de lectura abre en abril de 2023, ¿sí? Y lo que nos juntamos son 4 encuentros, que nos juntamos por Zoom para leer y reflexionar sobre libros de didáctica de la matemática, básicamente. Así que son 4 encuentros también, y podés ver la página en donde explico todo, y si no me podés preguntar y escribir. Escribiéndote ahora, tenés un 50% de descuento en alguno de estos talleres, más comprando, ¿no?, el ebook, todo junto. Son 2.800 pesos al día de hoy, que estamos hablando de 27 de marzo del 2023, más un 50% al precio de o el taller unitario o el club de lectura.
Si te interesa, podés ver los enlaces abajo y también podés preguntarme lo que necesites, ¿sí? Así que bueno, voy cerrando. Espero realmente que te haya servido este taller, espero que te haya gustado y me encantaría poder verte en alguna de todas las propuestas que tenemos en Matemática donde y cuando quieras. Agradezco enormemente, enormemente tu participación, te mando un beso grande y nos seguimos viendo. Chau, chau.